En este tutorial tejeremos un llavero de la princesa Blancanieves. El material que vamos a utilizar es hilaza para un gancho del 2 o 2,5 en color amarillo, color piel, un poco de rojo, azul rey y negro para el cabello. Un gancho del 1.75, tijeras, aguja de costura normal, aguja lanera, marcador de vueltas, ojitos de seguridad del número 6, relleno sintético, alicate y el rubor para las chapitas. Empezaremos con las piernitas y con el color amarillo. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 medios puntos. Uno lo marcamos, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. En la ronda número 2 vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos en un solo punto. Uno marcamos, 2 y aquí está el primer aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 12 medios puntos. En las rondas 3 y 4 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Uno marcamos, cada ronda debe de tener 12 medios puntos y al terminar la ronda número 4 vamos a prepararnos para cambiar a color piel. Al terminar la ronda número 4 voy a hacer el último punto, pero lo voy a cerrar en color piel. Y en la ronda número 5 vamos a trabajar solo por el bucle trasero, delantero, trasero. Vamos a trabajar por el trasero. Vamos a hacer un medio punto en cada punto. Uno, lo marcamos. 2, 3, 4, así nos vamos por toda la ronda, solo por el bucle trasero y al finalizarla debemos de tener 12 medios puntos. De las rondas 6 a la ronda número 20 vamos a tejer un medio punto en cada punto tomando ya el punto completo. Uno marcamos, ahí está completo. 2 y así nos vamos por toda la ronda de las 6 a la 20 y cada ronda debe de tener 12 medios puntos. Al terminar la ronda número 20 yo lo voy a rematar de esta manera. Voy a meter el gancho por dentro, por acá, y voy a hacer un punto enano.
Vamos a hacer 2 iguales y las vamos a rellenar un poco. Una vez terminadas las 2 piernas y rellenadas, vamos a tratar de que el cambio de color quede hacia atrás. Lo vamos a doblar de esta forma y vamos a marcar el punto que queda al costado. Y vamos a unir el color amarillo. Para unir las 2 piernas vamos a hacer 6 puntos cadena en color amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y unimos la siguiente pierna. Con un medio punto. Lo marcamos porque aquí va a empezar cada ronda. Y vamos a tejer 11 medios puntos, que son los que restarían de la piernita. Cada piernita debe de tener 12 medios puntos. Serían 1, el que ya marcamos, 2, 3, 4, 11, 12 y vamos a tejer estas cadenas que hicimos. Vamos a tejer un medio punto en cada punto. Debe de haber 6 medios puntos, solo por uno de los bucles. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer los 12 medios puntos de la pierna. Vamos a empezar el primer medio punto en donde unimos la hebra amarilla. 1, 2, 3, 11, 12 y vamos a tejer por el otro bucle de los 6 medios puntos, de los 6 puntos cadena, perdón, y van a ser 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2, 3, 4, 5, 6. Nos deben de quedar 36 medios puntos. De la ronda 22 a la ronda 25 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Uno lo marcamos. Dos. 3. Así nos vamos por toda la ronda. Cada ronda debe de tener 36 medios puntos. Tiene que ser desde la ronda 22 a la ronda 25. Al terminar la ronda 25, vamos a unir el color azul rey. Y vamos a tejer por el bucle trasero. Uno lo marcamos. Un medio punto en cada punto, solo por el bucle trasero. Esta ronda debe de tener 36 medios puntos. En la ronda 27 vamos a tejer 4 medios puntos, una disminución 6 veces. Uno marcamos. Dos. 3, 4, 1 y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 30 medios puntos. En la ronda número 28 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Uno marcamos. La ronda debe de tener 30 medios puntos. En la ronda 29 vamos a tejer 3 medios puntos, una disminución 6 veces. Uno marcamos. Dos. 3. 3 medios puntos, una disminución. Y así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 24 medios puntos. En la ronda número 30 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Al finalizar debemos de tener 24 medios puntos. En la ronda 31 vamos a tejer 2 medios puntos, una disminución 6 veces. 1, 2, lo marcamos.
2, y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 18 medios puntos. En la ronda número 32 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Al finalizar la ronda debemos de tener 18 medios puntos. En la ronda 33 vamos a tejer un medio punto, una disminución 6 veces. Uno marcamos, y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 12 medios puntos y nos preparamos para cambiar a color piel. En la ronda 33, cuando hacemos la última disminución, vamos a hacer el cambio de color a color piel. Y vamos a tejer por el bucle trasero. Un medio punto en cada punto. Uno lo marcamos, dos, cuidando de no traernos el relleno. Tres. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 12 medios puntos. En la ronda 35 vamos a tejer un medio punto en cada punto, tomando el punto completo. Uno marcamos, dos. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 12 medios puntos. Y antes de tejer toda la cabeza vamos a tejer la falda. Vamos a unir el color amarillo en la ronda número 25, que fue la última que hicimos en color amarillo, donde tejimos solo por el bucle trasero. Tomando la muñeca de esta forma. Vamos a unirlo y vamos a tejer 1, 2 puntos cadena y en el mismo punto, y vamos a ir escondiendo esta hebra. En el mismo punto vamos a tejer
medio punto alto. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento de medio punto alto. Yo empecé aquí, en el último punto o primero, viéndolo así, es el primer punto de donde hicimos el cambio de color, y me subo al último punto, perdón, tomando hebra, porque van a ser medios puntos altos. Uno, dos. Voy a tejer puros aumentos. Uno, dos. Son puros aumentos de medio punto alto. Uno, dos. Así nos vamos por toda la ronda hasta llegar aquí, y no vamos a tejer en espiral, vamos a tejer en circular. Vamos a cerrar la vuelta, subir con 2 puntos cadena y empezar la siguiente ronda. Al terminar con la ronda número 1 vamos a unir con un punto enano y vamos a subir con 2 puntos cadena, 1, 2. En el mismo punto vamos a hacer un medio punto alto. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento. Perdón, aquí ya está el aumento porque subimos con los 2 puntos cadena, que se supone es el primer medio punto alto. En el siguiente punto vamos a tejer un medio punto alto, sencillo, sin aumento. Luego un aumento de medio punto alto. 1, 2. Un medio punto alto y luego un aumento. 1, 2. Un medio punto alto y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda y cerramos con punto enano. Como les dije, no vamos a tejer en espiral, vamos a tejer en circular. Al terminar la ronda número 2 vamos a hacer lo mismo, un punto enano, 2 puntos cadena, y de la ronda número 3 a la ronda número 6 vamos a hacer un medio punto alto en cada punto. Yo siempre empiezo, subo las 2 cadenas y en el mismo punto hago el primer punto alto, medio punto alto. Es como si hiciera un aumento en el primer punto, pero solamente en este. Ya en los demás hago solamente un medio punto alto en cada punto. A mí me gusta hacerlo así porque si no, aquí queda como un agujero, se ve como si quedara un agujero y no me gusta. Me gusta que quede así bien rellenito. Si tú lo quieres hacer solamente los 2 puntos cadena y luego en el siguiente empezar el primer medio punto alto, puedes hacerlo. Entonces nos vamos con un medio punto alto en cada punto de la ronda 3 a la ronda número 6.
Y así nos queda la faldita. Si tú la quieres más larga, entonces tendrías que seguir con las rondas hasta lograr el largo deseado. Ahora vamos a regresar al color piel. Nos quedamos en la ronda 35. En la ronda 36 vamos a tejer un medio punto, un aumento 6 veces. Uno, marcamos. Y un aumento, así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 18 medios puntos. En la ronda número 37 vamos a tejer 2 medios puntos, un aumento 6 veces. Uno, marcamos. Dos. Y un aumento, así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 24 medios puntos. En la ronda 38 vamos a tejer 3 medios puntos, un aumento 6 veces. 1, marcamos. 2, 3 y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 30 medios puntos. En la ronda 39 vamos a tejer 4 medios puntos, un aumento 6 veces. 1, marcamos. 2, 3, 4 y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 36 medios puntos. En la ronda 40 vamos a tejer 5 medios puntos, un aumento 6 veces. 1, marcamos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 42 medios puntos. De las rondas 41 a la ronda 50 vamos a tejer un medio punto en cada punto. 1, marcamos. Cada ronda debe de tener 42 medios puntos. De la ronda 41 a la ronda 50. Al terminar la ronda número 50 vamos a terminar de rellenar el torso y el cuello. Debemos de dejar el torso bien relleno, al igual que el cuello. Los ojos los pondremos entre las rondas 45 y 46, con 7 puntos entre ellos.
En la ronda 51 vamos a tejer 5 medios puntos, una disminución 6 veces. 1 marcamos, 2, 3, 4, 5, y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 36 medios puntos. En la ronda 54, en la ronda 52 vamos a tejer 4 medios puntos, una disminución 6 veces. 1 marcamos, 2, 3, 4 y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 30 medios puntos. En la ronda 53 vamos a tejer 3 medios puntos, una disminución 6 veces. 1 marcamos, 2, 3 y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 24 medios puntos. En la ronda 54 vamos a tejer 2 medios puntos, una disminución 6 veces. 1 marcamos, 2, y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 18 medios puntos. En la ronda 55 vamos a tejer un medio punto, una disminución 6 veces. 1 marcamos, 2 y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 12 medios puntos. En la ronda número 56 vamos a tejer 6 disminuciones. 1 marcamos, 2 y así nos vamos por toda la ronda y debemos de terminar con 6 medios puntos. Al terminar vamos a cortar una hebra un poco larga porque con esta misma vamos a cerrar los puntos restantes y le vamos a bordar la nariz.
La nariz la vamos a bordar entre la ronda 43 y 44. Esta es la 45, 44 y 43, aquí. Los bracitos los vamos a empezar en color piel con un anillo mágico de 4 medios puntos. Uno lo marcamos. Dos, tres, cuatro. Cerramos el anillo mágico. Y vamos a tejer 4 aumentos en la ronda número 2. 2 medios puntos en un solo punto. Marcamos el primero. Dos medios puntos en un solo punto para formar el primer aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 8 medios puntos. En la ronda número 3 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Uno marcamos. Al finalizarla debemos de tener 8 medios puntos. En la ronda número 4 tejeremos 2 medios puntos, una disminución 2 veces. Uno marcamos. Dos y una disminución. Uno, dos, y una disminución. Al finalizar la ronda debemos de tener 6 medios puntos. De la ronda número 5 a la ronda número 11 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Uno marcamos. Cada ronda debe de tener 6 medios puntos. Al terminar la ronda número 11 debemos preparar el color azul rey porque vamos a hacer el cambio de color. Al terminar el último punto de la ronda número 11 lo vamos a empezar en color beige y lo vamos a terminar en color azul. Y en la ronda número 12 vamos a tejer solo por el bucle delantero. Aquí está el punto completo, este es el trasero y este es el delantero, es el que está hacia nosotros. Vamos a tejer 6 aumentos, 2 medios puntos en cada punto. Ese es nuestro primer aumento. Y el segundo aumento.
Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 12 medios puntos. En la ronda número 13 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Uno marcamos, dos, tres, así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 12 medios puntos. En la ronda número 14 vamos a tejer 6 disminuciones. Uno, la marcamos, dos, tres, y así nos vamos por toda la ronda. Al finalizarla debemos de tener 6 medios puntos. Al terminar la ronda número 14 vamos a cortar hebra larga para cerrar los últimos 6 puntos y para coser el brazo al cuerpo. No vamos a rellenar, lo vamos a cerrar así. Y cerramos muy bien. Si se fijan, quedó más recargada hacia un lado, hacia la parte donde cambiamos el color. Esta parte la vamos a meter así para que quede más abullonada solamente de un solo lado. Ahora con color rojo vamos a formarle los detalles que tiene la manga. Yo le puse 1, 2, 3, 4. Y hacemos dos iguales. El cabello lo vamos a hacer en negro, pero para que se note mejor en el video lo voy a hacer en color naranja. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 medios puntos. Uno lo marcamos, dos, tres, cuatro, 5, 6. Cerramos el anillo mágico. En la ronda número 2 vamos a tejer 6 aumentos. Uno lo marcamos, y un segundo medio punto en el mismo punto para tener el aumento.
Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 12 medios puntos. En la ronda número 3 vamos a tejer un medio punto, un aumento 6 veces. 1, marcamos, y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 18 medios puntos. En la ronda número 4 vamos a tejer 2 medios puntos, un aumento 6 veces. 1, marcamos, 2 y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 24 medios puntos. En la ronda número 5 vamos a empezar a tejer los cabellos. Vamos a empezar con un medio punto, 16 puntos cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En el segundo punto, desde el gancho vamos a regresar con 5 aumentos de medio punto alto. Tomamos hebra, y tejemos el primer medio punto alto, el segundo medio punto alto en el mismo punto para tejer el primer aumento. Ya solo nos faltarían 4 aumentos. 2, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos. Ahora continuamos con un medio punto alto en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el mismo punto tejemos un punto enano y en el siguiente empezamos otra vez con medio punto, 16 puntos cadena, 1, 2, 3, 15, 16. En el segundo punto desde el gancho, tomando hebra, vamos a empezar con 5 aumentos de medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aumentos de medio punto alto y terminamos con 10 medios puntos altos. 1, 2, 3,
9 y 10. Un punto enano en el mismo punto. Y esto lo vamos a hacer para 18 cabellos. Nos deben de salir 16 más igual a estos. Estos aumentos es para que cuando ya lo cosamos en la cabeza podamos hacer esto. Enroscarlo y nos quede así. Van a ser 18 como estos. Ahora, terminando los 18, vamos a hacer que sería lo que sería el fleco, el flequillo, el copete, como ustedes le llamen. Nos vamos al siguiente medio punto, tejemos medio punto, 6 puntos cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el segundo punto desde el gancho nos regresamos con 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto enano en el mismo punto y nos vamos al siguiente con medio punto. 6 puntos cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 medios puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Punto enano y así nos vamos otras 4 veces. Nos deben de salir 6 de estos pequeños, 18 de estos largos y 6 de los pequeños. Al terminar toda la ronda vamos a rematar aquí en el primer punto, en este, con un punto enano para rematarlo y poder cortar hebra larga para coserlo a la cabeza. Y así nos debe de quedar en color negro. Aquí están los 18 cabellos largos y los 6 cortos que serían del fleco. Ahora esto lo vamos a coser a la cabeza. Nosotros vamos a ir acomodando cada cabello para tenerlo listo para coserlo. El moño lo vamos a tejer en color rojo. Vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a dejar un poquito de hebra y vamos a tejer 3 puntos cadena. Vamos a asegurar primero el anillo mágico y ahora sí los 3 puntos cadena. 1, 2, 3. 3 puntos altos. 1, 2, 3. 3 puntos cadena. 1, 2, 3. Un punto enano dentro del anillo mágico y subimos con 3 puntos cadena otra vez. 1, 2, 3. 3 puntos altos. 1,
2, 3. 3 puntos cadena, 1, 2, 3 y punto enano dentro del anillo. Cerramos el anillo mágico y así nos debe de quedar el moñito. Punto cadena para rematar y cortamos un poquito largo, como unos 15 centímetros. Cerramos bien el anillo. Y así nos debe de quedar nuestro moñito. Y ya solo lo cosemos a la cabecita. El cabello ya solo se lo fui acomodando uno tras otro, los 18 largos, y lo que sería el fleco lo acomodé uno y luego encima el otro y encima el otro, lo dividí en dos. Aquí deben de ser 3 y aquí deben de ser 3. Si tú quieres pegarlo lo puedes pegar, pero yo lo voy a coser. Después de haber cosido todo el cabello, miren, esta parte es donde hicimos los 5 aumentos. Lo hicimos para esto, para que quedara así rizadito. Esto va a ser la argolla donde voy a poner la cadena del llavero. Si tú no lo hiciste tamaño llavero, lo hiciste más grande, pues te vas a pasar este proceso. El proceso completo para este viene en el llavero de la sirenita, si lo quieres ver. Con la hebra que sobró, con la que cosimos el cabello, nos vamos a pasar hacia los ojos. Miren, yo salí un punto, el primer punto que está a un lado del ojo, y me voy a ir hasta acá, en medio del ojo, y un punto más para acá. Ustedes ya saben si lo ponen hasta aquí o para acá, o si no le hacen esto, solo le ponen las pestañas. Ya depende de ustedes.
Hay que limpiarle muy bien los hilitos de relleno que se le puedan ver, porque con el negro se le nota mucho. Cualquier hilito que se te salga, por muy pequeñito que sea, se nota mucho. Yo cosí todo esto a esta altura, donde empiezan los aumentos. Y también le di una pasada a esta altura, a esta, para que no se le vayan a mover los cabellos. Ahora vamos a coser los brazos. Los voy a poner a 1, 2 rondas hacia abajo desde el cuello, desde donde termina la blusita del vestido. Va a ir así, de esta forma. Como cerramos aquí y quedó aquí bien cerrado y solamente no vamos a coser todo esto, vamos a coser solamente este pedacito que quedó. Es como una puntita, podría decirse, no sé cómo se le llame, no se me viene a la mente, pero solamente vamos a coser esto. El moño lo pondremos aquí, donde empieza el fleco, solo con unas puntaditas. Y así queda nuestra pequeña Blancanieves. Ya sabes que si quieres que te salga más grande, a mí me salió de 10 a 12 centímetros aproximadamente, es tamaño llavero, pero si tú quieres que te salga más grande, pues utilizas una hilaza y un gancho más grande. Si te gustó mi video, no se te olvide dejarme un me gusta, comentarlo, compartirlo, suscribirte y activar la campanita para que no se te pase ninguno de mis tutoriales. También te invito a seguirme en Instagram y en Facebook. En Instagram puedes etiquetarme como Amigurumis de Luna o utilizar el hashtag Amigurumis de Luna. En Facebook puedes etiquetarme o unirte al grupo de la página que se llama Teje con Amigurumis de Luna, y ahí puedes publicar todos tus proyectos realizados con mis tutoriales para que toda la comunidad lo vea. Te voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción. Muchas gracias.